Thomas Edison, el inventor de la bombilla a luz, se dice que fracasó unas 1000 veces en el intento de hacer funcionar esa lámpara. Sin embargo, él no se resignó. Y lejos de pensar que había fracasado 1000 veces, él dijo que había descubierto 1000 formas en las cuales no funcionaba esa bombilla. Y siguió intentando, no se resignó y buscó hasta que finalmente lo logró. Una cosa es la aceptación, otra muy distinta es la resignación, porque aunque las dos parecen iguales, la aceptación es pensar que no es posible conseguir algo o lograr algo. La resignación, en cambio, es una conclusión a la que se llega luego de haber intentado muchas veces, haber logrado algo y no conseguirlo. Es importante entender que no todas las cosas que atravesamos en la vida tienen que ver con la voluntad de Dios. A veces tenemos que aprender a aceptar la voluntad de Dios en cosas que suceden de una manera que nosotros no quisiéramos que sucediera, pero Dios lo ha permitido porque esa es su voluntad. Sin embargo, a menos que esté expresamente escrito en la palabra de Dios, hay cosas por las cuales nosotros atravesamos que no son la voluntad de Dios, son cosas que Dios ha permitido. Aceptar la voluntad de Dios es lo que nos corresponde, porque Dios es soberano. Pero resignarnos a las cosas que Dios no quiere que nos resignemos, eso va contra la voluntad de Dios, porque Dios quiere que nosotros conformemos nuestra voluntad a la suya. Hoy quiero leerte un pasaje en el libro de Job, capítulo 34. Voy a leerte un solo texto primero, pero me gustaría que si puedes tener tu Biblia abierta, porque luego vamos a ver a modo de contexto algunos versículos que nos van a cerrar una idea de esto que te quiero compartir en este día que he puesto como título: no te resignes. Si puedes abrir tu Biblia, Job capítulo 34, el versículo 9 vamos a leer puntualmente de este texto. Dice así la palabra de Dios: porque ha dicho, de nada servirá al hombre conformar su voluntad a Dios. La voluntad permisiva de Dios es voluntad de Dios. Sin embargo, la voluntad permisiva de Dios no significa que sea 100% exactamente igual a la voluntad absoluta de Dios. En el capítulo 1, en el versículo 10 de este libro de Job, nos encontramos que la voluntad de Dios era proteger a Job, era hacerle un vallado. Dice allí el texto que Satanás se había presentado delante de Dios y le había dicho: pero es que le has hecho un vallado, lo has cercado, lo has protegido, lo has bendecido, lo has prosperado. Eso le dijo Satanás a Dios. Y evidentemente la voluntad de Dios absoluta era bendecirlo, era prosperarlo, era hacer un vallado, era protegerlo, era cuidarlo. Sin embargo, todo el libro de Job nos muestra que Satanás logró tocar su vida, logró traer muerte a sus hijos, logró traer enfermedad, logró traer una ruina en su matrimonio, una crisis en su vida personal. Y esto no era la voluntad absoluta de Dios. Sin embargo, Dios lo permitió en la vida de Job. Y eso significa que esa era la voluntad permisiva de parte de Dios. Dios había permitido que Job atravesara por una crisis. Aunque dice la palabra de Dios que Job era un hombre perfecto, era recto, era temeroso de Dios y era apartado del mal. Sin embargo, a pesar de todo esto, había cosas en la vida de Job que no estaban en la voluntad absoluta de Dios, sino que estaban en la voluntad permisiva de Dios. Dios era intachable, sin embargo había algunas cosas por las cuales Satanás logró entrar, porque era como una brecha, era como una fisura. Y pudiéramos leer rápidamente, si puedes acompañarme al capítulo 1 del libro de Job. Los versículos 4 y 5 dice: e iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y aparentemente no habría nada mal acá, pero evidentemente Job se había dado cuenta que algo no estaba bien. Dice el versículo 5: y acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y lo santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía
todos los días. Había algo que no estaba bien en sus hijos. Y Job había permitido esa situación, y si bien él se presentaba a Dios en oración, ofrecía holocausto por la vida tal vez pecaminosa que él consideraba que podían tener sus hijos, si bien Job seguía siendo un hombre recto delante de Dios, allí había una fisura. Habían cosas que no estaban en la voluntad absoluta de Dios en la vida de Job. Y si no estaban en la voluntad absoluta de Dios, estaban en la voluntad permisiva de Dios. Por lo cual también lo que vino sobre Job no fue la voluntad absoluta de Dios, sino que fue la voluntad permisiva de Dios. Y esto incluyó que Satanás pudiera entrar a su vida, a hurtar, a matar y a destruir. Sin embargo, Job si bien tuvo que aceptar esa voluntad de Dios, y de hecho la aceptó, porque vino su esposa y le dijo: todavía retienes tu integridad, maldice a Dios y muere. Y él dijo: pero ¿cómo? Vamos a recibir de Dios lo bueno y no voy a recibir de Dios este día de angustia, esta aflicción, no voy a recibir de Dios lo malo. Y dice la palabra de Dios que Job retuvo su integridad. Esto significa que aceptó la voluntad de Dios. ¿Cuánto nos cuesta a veces aceptar la voluntad de Dios? Cuando Dios permite ciertas cosas en nuestra vida para tratar con nuestro corazón, para tratar con nuestra mente, para enderezar nuestros pasos. Es la voluntad permisiva de Dios. Originalmente no sería su voluntad. Su voluntad es bendecirte, su voluntad es prosperarte, su voluntad es darte sanidad, su voluntad es darte salud, su voluntad es cuidarte. Sin embargo, a veces Dios permite ciertas cosas. En este caso fue lo que permitió en la vida de Job, para corregir su vida. Ahora, Job aceptó la voluntad de Dios, y nosotros, aunque nos cueste, debemos aprender a aceptar la voluntad de Dios. Sin embargo, Job no se resignó a vivir en esta condición. Quien escribe el capítulo, o el relato de este capítulo 34 del libro de Job, era Eliú. Era uno de sus amigos de Job. Y este hombre, al ver la situación crítica que estaba atravesando Job, él consideró que lo mejor para Job era resignarse a que esa situación no iba a cambiar jamás en su vida. Sin embargo, Job no se resignó. No se resignó ante las palabras de él, ni de ninguno de sus amigos, ni aún de su propia esposa, ni aún tal vez los pensamientos que Satanás, el diablo, pudo traer a su mente en medio de la circunstancia de prueba, en medio de la circunstancia de crisis. Él no se resignó. Y al finalizar el libro de Job, podemos ver que no haberse resignado Job a esa situación fue clave y determinante para que Dios lo restaurara. Yo te voy a mencionar en estos pocos textos, esos pocos versículos, algunos principios clave para nunca resignarnos a aquellas cosas que no son voluntad de Dios para tu vida. Lo primero que vamos a ver está en el versículo 5, y el primer principio que te quiero compartir es que frente a la adversidad no busques culpable. Mira que dice el versículo 5 del capítulo 34. Eliú es el que está hablando y dice: porque Job ha dicho, yo soy justo y Dios me ha quitado mi derecho. Buscar culpable es el primer paso a la resignación. Cuando yo, en lugar de aceptar que tal vez algo he hecho mal, empiezo a echarle la culpa a otro, entonces es el primer paso a resignarme. Porque si yo no he hecho nada malo, si yo considero que no hay ningún error en mí, entonces también considero que no hay absolutamente nada para cambiar. Esto es algo que es innato en nuestra naturaleza caída. Cuando Adán y Eva cayeron en pecado, Dios llamó a Adán, Dios llamó al hombre, porque el hombre es cabeza de la mujer, es cabeza del hogar. Y entonces le pidió cuenta a Adán. ¿Qué hizo Adán? Culpó a la mujer y culpó a Dios, porque por última le dijo: mira, fue la mujer que me diste, o sea, fue ella, pero además vos me la diste. Con esto Adán buscaba desligarse de su responsabilidad de encontrar una solución, de enfrentar a Dios. Y cuando Dios consultó a la mujer le dijo: fue la serpiente. Esa costumbre que tenemos de culpar a los demás frente a las situaciones es una forma de comenzar a resignarnos a que esto no va a cambiar, porque en definitiva no fue culpa mía, fue culpa de alguien, y hasta pudiéramos decir que fue culpa de Dios. Esto fue exactamente lo que sucedió a Job. Y Eliú observó esto en Job y dijo: Job ha dicho que es justo y que Dios le ha quitado su derecho. O sea que Job está culpando a Dios. Esto muestra que Job se consideraba hasta allí justo, por lo cual era una manera indirecta de culpar a Dios de esta situación. ¿Cuántas veces decimos: ¿por qué Dios ha hecho esto? ¿Por qué Dios no hizo las cosas así? ¿O por qué Dios permitió tal situación? Indirectamente estamos buscando culpar a Él en lugar de examinarnos a nosotros mismos. Dice Salmo 145, versículo 17:
Justo es el Señor en todos sus caminos. Cualquiera sea la situación por la que tengamos que atravesar, debemos recordar que Dios siempre es justo en todos sus caminos. La situación por la que Job estaba atravesando no era culpa de Dios, sino que Satanás había encontrado una brecha para atacarlo, una brecha para tocarlo. Y si bien Job debía aceptar la voluntad de Dios, lo que Dios había permitido, él no debía resignarse a esta situación, sino que debía buscar a aquel, a quien solamente quien podía restaurarle. Y eso fue lo que Job finalmente hizo. El segundo principio para nunca resignarnos a aquellas cosas que no son voluntad de Dios para nuestra vida es que frente al dolor no te victimices. Mirá que dice el versículo 6, allí en el capítulo 34, dice: ¿he de permitir yo contra mi razón? Dolorosa es mi herida, dijo Job. ¿Sí? Dice: dolorosa es mi herida sin haber hecho yo transgresión. O sea, Job dice: esto es muy doloroso y yo no he hecho nada para merecer esto. Con esto está sintiéndose víctima de toda esta situación, él se está victimizando sin llegar a examinarse profundamente hasta aquí. Quien se victimiza busca excusas para no hacer lo que le corresponde hacer. En la Biblia encontramos muchos grandes hombres de Dios que en un momento le pusieron excusas a Dios. Moisés dijo: yo nunca he sido hombre fácil de palabra, cuando Dios lo llamó para ir a enfrentar a Faraón. Podemos ver a Gedeón, por ejemplo, cuando fue llamado por Dios a enfrentar a los madianitas, un ejército que le robaba todo al pueblo de Israel. Dice que Gedeón dijo: pero ¿por qué yo? Si yo soy pobre en mi familia y soy el menor, mi familia es pobre, yo no tengo recursos para hacerlo. También Jeremías, en Jeremías capítulo 1, el primer capítulo del libro de Jeremías, vemos que Jeremías dice: ay Señor, ¿cómo me llamas a mí para ser profeta de las naciones? Si yo no sé hablar, si yo soy un niño. Esa costumbre que a veces tenemos de victimizarnos. La dolorosa situación de Job lo había llevado a decir: ¿he de mentir yo contra mi razón? Dice: dolorosa es mi herida, sin haber hecho yo nada. Siempre tenemos esta tendencia de decir: yo no hice nada, no sé por qué me viene esta situación. Victimizarse había resultado hasta allí la mejor forma para no aceptar que algo estaba mal en la vida de Job. Precisamente en este caso puntual estaba mal en sus hijos, y que Job había algo que debía cambiar. En Jeremías capítulo 15, versículo 18 y 19, el profeta le dice a Dios: ¿por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? Inmediatamente Dios le responde y dice: si te convirtieres, yo te restauraré. Porque las heridas en nuestra vida no sanan por victimizarnos, sino que las heridas en nuestra vida sanan cuando no nos resignamos a vivir con ella, porque Dios ha permitido sanarla. En Jeremías 30, 17 dice que Él iba a sanar nuestras heridas, que Él es quien sana nuestras heridas. El profeta tenía heridas y muchas veces nosotros tenemos heridas dolorosas en nuestra vida. Sin embargo, victimizarnos no es la salida, porque cuando yo me victimizo estoy indirectamente resignándome a vivir con ellas. El tercer principio que podemos extraer en estos pocos versículos de cómo nunca resignarnos frente a aquellas cosas que no son voluntad de Dios es que frente a los que te juzgan nunca des razones justas. Dice los versículos 7 y 8: ¿qué hombre hay como Job? Dijo Eliú, que bebe escarnio como agua y va en compañía de los que hacen iniquidad y anda con los hombres malos. Una acusación verdadera puede destruirte, pero una acusación falsa, una calumnia, ¿sí?, es algo que hasta te puede ser de bendición. Hoy en día están muy de moda los juicios por falsas calumnias. Una persona sabe muy bien que antes de acusar falsamente a otra lo debe pensar muy bien, porque inmediatamente esa calumnia que está levantando contra otra persona puede venírsele contra su propia contra. En todos los barrios a veces encontramos personas chismosas. Donde quieras que viva, a lo mejor tal vez no es el caso de tu barrio, pero si vos querés que en tu barrio nadie tenga nada que hablar de vos, lo mejor es no darle que hablar a la gente. Lo mejor es que nadie tenga que acusarnos justamente de una razón. Es por eso que la Biblia dice en Efesios 4:27: no le deis lugar al diablo.
la dolorosa situación por la que Job estaba atravesando, había llevado a Eliú a decir que Job era un hombre que bebía su propio escarnio, que era un hombre que estaba con personas que cometían iniquidades, que era un hombre que se reunía y convivía y compartía cosas con hombres malos. Sin embargo, esto no era verdad, porque todo esto eran calumnias que el mismo Eliú estaba levantando contra Job. Así que Job, cuando escuchó estas calumnias, lejos de resignarse, todo lo contrario, aceptó la voluntad de Dios, pero él sabía que esto no era así como lo decía Eliú, y él no se resignó a vivir esta situación, porque esto no era verdad y él no había dado razones justas para semejante acusación. En Mateo capítulo 5 versículo 11 dice: bienaventurados sois cuando digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Hay personas que se sienten muy mal cuando hablan mal de ella, pero si están diciendo una mentira, dice la palabra de Dios que somos bienaventurados, porque no estamos dando razones justas. Con todo, encontramos pasajes en la palabra de Dios como el de la mujer sorprendida en adulterio, que había razones justas por la cual se le había acusado y se la llevaron delante del Señor. Y todos sabemos que el Señor dijo: bueno, si alguno está libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y todos uno a uno comenzaron a dejar sus piedras y comenzaron a irse. Y el Señor le dijo a la mujer: ¿dónde están los que te acusan? Ninguno quedó. Y ellos dijo: ninguno. ¿Ninguno te condenó? Ellos dijo: ninguno. Y el Señor dijo: ni yo te condeno. A pesar de que habían razones justas. Él le dijo: ni yo te condeno. Pero también le dijo: vete y no peques más. Quiero terminar con esto. Es tan importante en la vida aceptar la voluntad de Dios, aunque no sea la voluntad absoluta. Aunque sean esas cosas que Dios tiene que permitir a veces para corregirnos, para enderezar nuestros pasos, para cambiar nuestro destino. A veces Dios tiene que quebrantarnos con situaciones que no era la voluntad de Dios que las atravesáramos, pero por la dureza de nuestro corazón, por la rebeldía a veces a obedecer su palabra, Dios tiene que permitirla. Sin embargo, no resignarnos es tan importante. No resignarnos a una situación determinada. Todos sabemos que la oruga pasa por un proceso de metamorfosis hasta transformarse en mariposa. ¿Qué pasaría si la oruga se resignara a ser oruga? Y es una situación incómoda porque es difícil los movimientos de una oruga. No tiene muchos movimientos. Es presa fácil también de sus depredadores. Le cuesta mucho trepar, caminar. Le cuesta mucho manejar distancias. Sin embargo, nunca se resigna a ser oruga. Ni aun cuando se ha transformado en crisálida, donde tiene una posición tal vez cómoda, donde se encuentra más protegida, tampoco se resigna a ser una crisálida, sino que luchará sin resignarse, hasta finalmente convertirse en aquello que Dios quiere para ella, convertirse en el propósito que Dios tiene para ella, que es ser una mariposa. La metamorfosis es un cambio de forma, pero también es un cambio de hábitos, es un cambio de vida, es un cambio de funciones, es un cambio de propósitos. Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Esa es la palabra metamorfosis. Sino transformaos, sino renovaos en vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios para tu vida. Por lo cual, no te resignes a aquello que no es voluntad de Dios. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Lee la palabra. Y aquello que esté expresamente en la palabra de Dios es voluntad. Pero esas cosas por las que a veces atravesamos, que no están en la palabra de Dios, pero que Dios permite, no son la voluntad absoluta de Dios. No debemos resignarnos a ella. Por lo cual, frente a la adversidad, no busques culpable. Frente al dolor, no te victimices. Frente a los que te juzgan, no le des razones justas, porque nada es imposible para Dios. Job aceptó la voluntad permisiva de Dios frente a esta situación tan dolorosa que tuvo que atravesar, que fue la pérdida de sus hijos, fue la pérdida de su salud, la pérdida de su bienestar económico. Todo esto afectó a la vida de Job. Sin embargo, Job no se resignó. Y es por eso que Job llegó a decir: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará del polvo, y después de deshecha esta mi piel, dice: en mi carne he de ver a Dios. Cuando leemos el final del libro de Job, vemos que Job vio a Dios y Dios le restauró, porque Job nunca se resignó. Yo no sé cuál sea la situación por la que estás atravesando, pero si no es la voluntad de Dios, lo mejor que puedes hacer es aceptar la voluntad de Dios, porque Dios lo ha permitido.
aunque eso te duela. Sin embargo, nunca te resignes a lo que no es voluntad de Dios, porque la voluntad permisiva de Dios te quiere conducir y te debe conducir, si no te resignas, a comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, la voluntad absoluta de Dios para tu vida. Quiero que hagamos una oración y te invito a que cierres tus ojos en este momento. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y muchos de los que están viendo este video, oyendo este mensaje, tal vez están atravesando situaciones dolorosas, tal vez enfermedad, tal vez la pérdida de un ser querido, tal vez una situación difícil en lo económico, asuntos que no se han podido resolver, cosas que han producido una aflicción. Si están oyendo este mensaje es porque seguramente hay cosas que han sucedido en su vida. Pero, Señor, esta palabra nos lleva a examinarnos si estas cosas que han sucedido son voluntad absoluta tuya o tal vez son cosas que has permitido para corregir nuestros pasos, para atraernos a tu presencia, quebrantados, arrepentidos, examinando nuestra vida. Job fue una persona que era intachable, que era correcta, era temerosa y aún así todavía había cosas en su vida que no estaban en la voluntad absoluta tuya. Ayúdanos a través de esta palabra, Señor, y por medio de tu Espíritu Santo, a descubrir esas cosas en nuestra vida, Señor, que no están en tu voluntad absoluta. Hemos vivido mucho tiempo en una voluntad permisiva, pero también así nos ha alcanzado cosas que han tocado nuestra vida y han traído quebranto. Yo envío esta palabra, Señor, creyendo en el poder de tu palabra para hacer una obra de transformación, Señor, Dios mío, y producir en nosotros un espíritu de no resignación, de buscar tu voluntad absoluta y de romper toda maldad, todo lo que encadena nuestra vida, la enfermedad, al dolor y aquello, Señor, que no quieres para nosotros. Muchas gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Te invito a que te suscribas a este canal porque de ese modo te llegarán las notificaciones de todos los que estamos subiendo por esta plataforma y también a que compartas esta palabra y no solo será bendición para tu vida, sino para aquellos que sean alcanzados por ella. Que el Señor te bendiga.